Arles. Esta famosa ciudad todavía encierra muchos secretos. Algunos de ellos están sepultados en el lecho del río Ródano. Poco a poco los arqueólogos están desvelando su increíble historia y desenterrando inestimables monedas. No he encontrado nada igual en 12 años. A 20 metros de profundidad, en una oscuridad casi total, unos buzos desafían las corrientes para exhumar los restos de un misterioso naufragio romano. Un arqueólogo sabría que es un barco naufragado. ¿Cómo naufragó la embarcación? ¿A quién le estaba destinado su valioso cargamento? Para conocer los entresijos de esta investigación, hemos obtenido una autorización para grabar en las orillas de esta antigua ciudad. Por miedo a los saqueos, los científicos están llevando a cabo su investigación en el más absoluto secretismo. Desde hallazgos muy raros hasta revelaciones históricas, sus pesquisas nos retrotraen al siglo IV de nuestra era, la edad de oro de la ciudad de Arles. Debía de ser impactante llegar a Arles porque era como entrar en Roma, era una ciudad monumental. Los arqueólogos le están siguiendo la pista a un excepcional tesoro. ¿Será fruto de la extraordinaria riqueza de los arlesianos? ¿O estará vinculado a un periodo crítico del Imperio Romano? Una de las dificultades a las que se enfrentaba el Imperio Romano en el siglo IV era el coste de la guerra. ¿Lograrán los arqueólogos juntar las piezas de este increíble puzzle y desentrañar el enigma de los tesoros del río Ródano? Tesoros del Ródano. En esta ciudad está resurgiendo a la luz un pasado fascinante. El del puerto comercial de Arelate. Floreció a ambas orillas del Ródano en la antigüedad. Aquí es donde un equipo de arqueólogos se dispone a explorar el lecho del río con la máxima discreción. Una extraordinaria misión que revelará la cara menos conocida de la historia antigua. El jefe de la operación, Luc Long, ultima los detalles. Entonces te quedas con ellos en la Zodiac, ¿vale? De acuerdo. Les espera una zambullida muy peligrosa. Acordaos de la oscuridad. Hay una fuerte corriente. No os separéis del grupo. Tratad de no perder nunca de vista la linterna de vuestros compañeros. Es una tarea exigente que requiere unas excepcionales dotes submarinas. Estos arqueólogos responden ante el DRASM, el organismo público responsable de las excavaciones submarinas y subacuáticas en el país galo. Por motivos de seguridad, no se nos permite hacer públicos la fecha ni el lugar exactos de estas investigaciones. Han localizado un interesante depósito a una profundidad de lo más insólita. Tienen la misión de filmarlo todo. A una profundidad de 20 metros, en esta parte del río Ródano la oscuridad es total. Los haces de las linternas crean un radio de apenas 15 centímetros de visibilidad. La corriente es tan fuerte que los buzos se pueden extraviar o verse arrastrados en todo momento. No se pueden separar de la cuerda salvavidas bajo ningún concepto. Esta conduce directamente a la zona de exploración. Localizan unos inmensos bloques de piedra y una colección de grandes tablas de madera. Están cubiertas de cientos de azulejos antiguos.
Estos son los azulejos. Se puede ver aquí que se solapan. Es un entramado de azulejos fijados a unos tablones de madera. Un arqueólogo sabría que es un barco naufragado. De vuelta en el campamento base, analizan las imágenes que acaban de grabar. Cuando estás bajo el agua, esto no se ve así de bien. Esa tabla diría que hay dos. Sí, Mirad, hay una encima de otra. Fijaos en el grosor. sí, Están montadas. con una longitud de 6 metros. En los tablones se aprecian unos nudos aquí y otros aquí. ¿Los veis? Fijaos en la madera, las vetas, la consistencia leñosa. Se han corroído y erosionado con la corriente y la grava, tanto que las tablas que formaban el fondo de la embarcación han perdido un par de centímetros de grosor. Por eso los nudos están tan marcados. Los científicos están convencidos de que se hallan ante los restos del naufragio de un barco romano. Lo llaman el Arles Ródano 24 y hay otro artefacto que confirma su teoría. Para. Es aquí. Eso es. Un trozo de metal que Luke reconoce al instante. Pertenecía a un ancla con una forma singular, típica de la navegación por el río Ródano. Aquí habría una madera que iría ensamblada en este punto. Debía de tener esta forma. Lo más probable es que hubiera unas clavijas que las mantenían juntas. Los romanos empleaban un artilugio de plomo que les permitía mantener unidos la parte vertical del ancla y el único brazo. Anclas de remolque que son las que usan los marineros para acercarse a una orilla. Después las enganchaban a un árbol para llegar hasta la ribera. Si luchaban contra la corriente tenían que repetir la operación amarrando el barco de atracadero en atracadero. Un ancla de remolque similar a otra que había sido hallada previamente en el Ródano. La madera del ancla ha desaparecido. Lo único que queda es este fragmento de plomo que aguantó el paso del tiempo. Conservamos el cargamento de azulejos. La madera del barco parte de la obra muerta. Todo parece apuntar a una misma conclusión, que el barco se hundió junto con todo lo que había a bordo. No tiene nada de sorprendente hallar restos de un naufragio romano a un tiro de piedra del centro histórico de Arles. Situada en un emplazamiento ideal, a orillas del Ródano, una puerta de entrada al Mediterráneo, la ciudad desempeñaría un papel estratégico en el Imperio Romano. Cientos de naves de carga procedentes de todo el imperio pasaban por este enorme puerto fluvial y marítimo. Pocas de ellas se conservan aún intactas. ¿Pero por qué se hundió? Los arqueólogos quieren saber más sobre el barco y sobre su cargamento. Empiezan montando un sistema de cuadrícula. Usan estos piquetes de hierro para delimitar el perímetro. Como si de la escena de un crimen se tratara, toman nota de cada uno de los objetos que encuentran. Luke es el responsable del prodigioso cargamento de azulejos. Los mide con esmero y delinea su contorno. La información que recaba es procesada por Logan Maselan, el geógrafo del equipo. Se apresura en consignarla en un mapa batimétrico. Los arqueólogos han ido desarrollando un singular mapa en 3 dimensiones que indica la naturaleza y la posición de cada uno de los hallazgos arqueológicos realizados a lo largo del río en los últimos 20 años. Y hoy les ha llamado la atención cierto detalle sorprendente. Cada una de estas marcas representa uno de los 23 barcos naufragados que han aparecido en la ribera derecha del Ródano. El que estamos explorando se encuentra en el otro lado. Hasta ahora, todos los restos de naufragios descubiertos en el Ródano se habían hallado en la ribera derecha, en el lugar del antiguo puerto. Este debía de ser su aspecto.
un inmenso y floreciente polo comercial, dotado de varaderos, unas instalaciones de almacenamiento en las que los estibadores cargaban y descargaban mercancías procedentes de todo el imperio. Entre los siglos I y V de nuestra era, Arles era una próspera ciudad portuaria en la que confluyen el comercio, las tasas y la riqueza del Imperio Romano. Hoy los arqueólogos se enfrentan a un misterio. ¿Por qué no apareció el barco Arles Ródano 24 donde los demás, en la ribera derecha, que es donde se encontraba el antiguo puerto comercial? El reciente hallazgo marca el comienzo de una fascinante investigación. La habilidad para el dibujo técnico de Luc le insufla una nueva vida a la nave. A juzgar por las dimensiones del cargamento, estima que el barco debió de medir casi 18 metros de largo. Según Luc, estos azulejos se utilizaban para estabilizar la nave. Tengo la corazonada de que los azulejos estaban resinados, recubiertos de una capa de resina adhesiva. Todos los azulejos estaban pegados a posta. Era como un lastre con el que estaba equipado el barco para ser más robusto. Esto nos indica que el cargamento que llevaban a bordo debía de ser sumamente importante. ¿Por qué se construyó este barco con semejante lastre? ¿Qué cargamento llevaba? Las siguientes expediciones subacuáticas serán cruciales para dar con la clave. André Michel, si me escuchas, esto es un aviso de que hay buzos en el río. Oído, tendremos cuidado. Que tengáis un buen día. La investigación prosigue debajo del trasiego continuo de barcos. Dentro de una de las cuadrículas se topan con una sorpresa. Hay cientos de monedas antiguas diseminadas por el lecho del río. Entre ellas, algunas monedas de oro. Ya está. Hay una muy brillante. Esto no es bronce, es oro. ¿Y hay dos como esta? Sí. Y alrededor, todas estas moneditas que creo que son de bronce. Ni siquiera hay que excavar para encontrarlas. Basta con pasar la mano por una capa superficial de unos pocos centímetros de cieno y arena. ¿Las ves brillar? Y encuentras un montón de monedas apiladas debajo de la grava. Por lo general, en las cuadrículas del otro lado del río, lo normal es encontrar 4 o 5 monedas. Aquí hemos encontrado cientos. Y en medio de un montón de moneditas de bronce, hemos encontrado unas monedas de oro. En los 12 años que llevo trabajando contigo es la primera vez que encuentro monedas de oro. Y 2 en el mismo viaje, nada menos. Para el equipo de arqueólogos, estos hallazgos suscitan una serie de preguntas. ¿Qué hacían juntas semejantes cantidades de monedas y de oro para Mas Inri? ¿Las arrojarían al río a modo de ofrenda? ¿O proceden del comercio que floreció en su día en las calles? A partir del siglo I de nuestra era, el Ródano concentra buena parte del comercio de mercancías procedentes de todos los rincones del Imperio Romano. Arles abre sus puertas al mundo.
la ciudad se llena de tiendas, en las que es posible encontrar tanto alimentos básicos como raros y exóticos manjares. Son unos auténticos privilegiados. Arles se beneficia de todos los productos del imperio que traen en los barcos que ascienden río arriba y luego se almacenan antes de ser redistribuidos al resto de la Galia. Todos los productos procedentes de Oriente o de España se ponen en los mercados de la ciudad. Los arlesianos son ciudadanos del Imperio Romano y, como tales, gozan de numerosas ventajas comerciales y legales. Su lengua oficial es el latín. Sus leyes y su sistema monetario están igualmente alineados con los de los romanos. Se pagaba en monedas de oro, de plata y en monedas de bronce, que eran las más comunes. Se producían y se acuñaban en varias fábricas de moneda imperiales. De hecho, todas las divisas del imperio circulaban en Arles. Por este importante puerto comercial pasaba muchísima gente de todas las nacionalidades. Así funcionaban en su día los grandes puertos. La antigua Arles es un núcleo comercial determinante para el sistema económico y político de Roma. Pero, ¿cómo se relaciona con este comercio el barco descubierto por el equipo de arqueólogos? ¿Era acaso una barcaza tradicional empleada para transportar mercancías? Luke cree que los restos del naufragio encierran la respuesta a este misterio. Para tratar de resolverlo, nos dirigimos hacia el norte, río arriba. En Lyon, un barco del mismo tipo fue descubierto en el río Saona. Actualmente se encuentra en un laboratorio de restauración de fama mundial, Arc Nucleart. Sepultados en los sedimentos fluviales, estos fragmentos de madera llevan siglos preservados. Los bañan durante meses en esta solución resinosa. Esta técnica, única en el mundo, se utiliza para reemplazar el agua contenida en la fibra de madera. Acto seguido, cada pieza se liofiliza para mantener su forma original. Pero ahora toca ordenar las miles de piezas que componen este inmenso puzzle. Lanzado en 2014, este ambicioso proyecto de restauración nos facilita una valiosa información sobre la arquitectura naval en Roma. Los científicos han creado un modelo de esta barcaza de fondo plano. Con sus 28 metros de largo, debió de ser más grande que la que ha aparecido en Arles. Se calcula que debió de ser capaz de transportar cerca de 53 toneladas de mercancías. Estos yacimientos subacuáticos ofrecen una inestimable oportunidad de comprender mejor las técnicas de navegación de los antiguos. En la proa, unas cuadrillas de hombres tiraban del barco para botarlo a la mar. 30 personas arrastraban una barcaza de 50 toneladas. Todavía no se había inventado el timón. En su lugar, un timonel apostado en la popa utilizaba un largo remo para dirigir el barco. Con solo girarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, podía cambiar el rumbo de la embarcación. Ahora podemos hacernos una idea más precisa de cómo era el Arles Ródano 24, una barcaza de fondo plano de 18 metros de eslora, ideal para transportar mercancías. Mientras tanto, el equipo continúa investigando. De vuelta en su campamento base, tratan de averiguar la fecha del naufragio analizando las monedas.
Tras 5 zambullidas, se han exhumado alrededor de 1000 monedas antiguas. Es un trabajo considerable. Jean-Claude Thierry es el experto en monedas. Limpia con esmero cada pieza, retirando la capa de corrosión que se ha formado tras pasar siglos sumergidas en el ródano. En la antigua Roma se grababa en cada moneda el retrato y el título del emperador reinante. Las monedas nos proporcionan así un excelente marcador cronológico. Aquí vemos aparecer ya el retrato. En este caso se trata de Constantino II. Es una moneda que se acuñó entre los años 337 y 340, que es más o menos cuando desapareció Constantino II. Y es que Constantino II tan solo reinó durante 3 años. Es el hijo de Constantino el Grande, famoso por ser el primer emperador en tolerar la fe cristiana. También fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo. Esto es un importante avance en la investigación de Luke. Habrá quien piense que son monedas que tiraron al río, pero serían de siglos distintos. Y sin embargo son monedas que abarcan un periodo de entre 20 y 30 años. Lo más probable es que el naufragio tuviera lugar en el año 340, que es la fecha más reciente, y debían de formar parte de un lote que transportaron en una bolsa o una caja. Alguien viajó con estas monedas, acuñadas más o menos durante el mismo periodo. Miles de monedas descubiertas y solo una de oro que se remonta al siglo I de nuestra era. Representa al emperador romano Trajano. Todas las demás datan del siglo IV. Esto ha llevado a los científicos a interesarse por la sucesión del primer emperador cristiano de la historia. A lo largo del siglo IV, la ciudad gozaría de los favores de Constantino el Grande, que convirtió este puerto comercial en su residencia imperial. Cuando fundó Arles en el siglo I después de Cristo, Julio César hizo de ella una de las joyas de la corona imperial. La ciudad no tardó en convertirse en un importante núcleo de población, con sus arenas, su anfiteatro, su teatro y sus fortificaciones. En el siglo IV, Constantino hizo construir un palacio y unas termas imperiales. La belleza y opulencia de esta ciudad le valdrían el sobrenombre de la pequeña Roma de Galia. No es de extrañar que aún hoy se sigan descubriendo cosas sorprendentes en Arles. El equipo está seguro de que la barcaza se hundió en el río entre los años 337 y 340. Lastrado con azulejos, el barco transportaba un valioso cargamento de cerca de 1000 monedas de bronce y de oro. La teoría según la cual las monedas provenían de ofrendas o de transacciones comerciales ha sido desechada, dado que fueron encontradas a 50 metros de la orilla del río. Pero siguen planteándose 2 preguntas. ¿Quién financió esta expedición? ¿Y qué hacía el barco tan lejos del puerto? Para hacer avanzar su investigación, centran ahora todas sus pesquisas en el lado izquierdo del río. Luke ha quedado aquí con un residente de Arles. Los arqueólogos han descubierto vestigios de la antigua ciudad en su bodega. Vamos a echar un vistazo a un mapa de Arles en el siglo IV. El acceso a la ciudad estaba restringido. Todo esto estaba destruido. Desplazaron aquí las murallas de la ciudad. En este sector había un palacio imperial de la era de Constantino. A través de sus dibujos, el experto da vida a varios periodos de la historia de Arles.
Conoce la ciudad como la palma de su mano. Hay evidencia científica que demuestra que hasta el siglo VIII el Ródano estaba atravesado por un puente de barcas. Esta ciudad se volvería famosa en todo el imperio gracias a esta ingeniosa estructura. Había por lo menos 15 barcos amarrados entre ellos que sujetaban un gran puente peatonal. En cada extremo, 2 puentes levadizos permitían el paso de las embarcaciones. Además de estar firmemente anclados en el lecho del río, los barcos estaban amarrados a una columna de piedra. Nunca quisieron construir un puente permanente, dada la violencia de las corrientes y la magnitud de las inundaciones. El puente aguantaba las inundaciones, ya que subía y bajaba al ritmo del agua, o sea que acompañaba sus movimientos. Los romanos eran unos técnicos muy talentosos. Si empleaban una solución, quiere decir que era la mejor disponible. Era una obra de arte. El puente de barcas era la ciudad de Arles, lo que la Torre Eiffel es hoy a París. De hecho, era tan conocido en el mundo antiguo que inspiraría el puerto imperial de Roma. Existen documentos musulmanes del siglo VIII que sugieren que el puente era muy importante y se siguió usando en los inicios de la Edad Media. Me pregunto si el Arles Ródano 24 estaba intentando llegar a la ribera izquierda. Tendría que cruzar el río Ródano, sus aguas agitadas, y llegaría a una zona de turbulencias por aquí. Y cuando trataron de atracar el pasillo, era demasiado estrecho para una maniobra tan delicada. Por cabezonería, debieron de empeñarse en pasar por este lado en vez de dar la vuelta. Y así fue como se acabó produciendo un accidente muy estúpido. Esta es la versión de los acontecimientos de Luke. La barcaza y su valioso cargamento se dirigen al muelle. Pero la corriente es muy fuerte. El barco empieza a cabecear y se vuelve difícil de maniobrar. Como ocurrió con el naufragio de Lión, las bordas son muy bajas, de apenas 1,40 m. El barco se enreda en el cordaje de la cubierta. Y caería en el olvido durante los próximos 17 siglos. Las aguas del Ródano siguen siendo igual de peligrosas hoy. Los arqueólogos no corren riesgos innecesarios. Cada misión subacuática ha de estar acotada y justificada. Esa sonrisa me dice que este va a ser un buen día. ¿Te vas a poner contento? Acaban de hacer un descubrimiento asombroso. Su investigación está a punto de dar un salto gigante. Tenemos buenas noticias, Luke. 2 buenas noticias. No soy ningún experto, pero francamente creo que nos ha tocado el gordo. Los buzos han fotografiado unos objetos insólitos. Dime, ¿qué te parece esto? Ostras, ¿qué es? ¿Una hebilla? Es grande. No está nada mal. ¿Y la segunda buena noticia? Es esto. ¿Esto de aquí al lado? Sí, sí. ¿Y qué es? ¿Una moneda? En cualquier caso es brillante. Sí. Es amarillo y es grande. Pues esto lo tenemos que ir a buscar. ¿Vamos del tirón?
No pueden dejar un objeto de tanto valor demasiado tiempo en el lecho del río. En manos de un saqueador, estas monedas se podrían vender por un buen pellizco. Aquí están. ¿Qué tal? ¿Ha ido todo bien? Ya veo. Es genial, genial. ¿Has visto qué pasada? Efectivamente, es una hebilla. Madre mía, madre mía. Está en un estado impecable. Es la hebilla del cinturón del mismísimo emperador. O bueno, no sé. Pero es un objeto de alta representación, digno de un príncipe. Este es el premio gordo. No vas a dar crédito a lo que ven tus ojos, ni que si hubiera caído ayer al agua. Madre del amor hermoso. ¿Has visto qué bonito? Parece un medallón de oro que representa a un emperador. ¿Has visto? Un descubrimiento así solo se da una vez en la vida. Una hebilla de cinturón de oro. Un excepcional tesoro que probablemente perteneciera a un dignatario de primer rango del Imperio Romano. Era habitual que el emperador en persona obsequiara con esta clase de ornamentos a los miembros de su familia. No hay otro igual en el mundo. ¿Qué hacían a bordo unos objetos tan singulares? ¿Cuál era el destino final de este tesoro oculto? Luke tiene una teoría provisional. Creo que el barco se dirigía hacia este muelle cuando se hundió. Este muelle se encontraba justo al lado de la Casa de la Moneda. Y el barco estaba cargado de dinero. Ahora bien, la Casa de la Moneda se encontraba aquí en la Baie de Sauvage. Creo que el barco estaba asociado al Palacio de Constantino en el siglo IV. Hay un vínculo entre el naufragio, este muelle y la Casa de la Moneda, que era el destino final de este cargamento. ¿Confirmarán las próximas horas la teoría de Luke? Tengo unas fotos. Giorgio acaba de localizar unas misteriosas placas de metal. ¿Estas son las famosas placas de metal? Sí, estas son. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 placas. Y son muy, muy pesadas. O sea que hay una combinación de dos tipos de lingotes o de placas. No son del mismo tamaño. Hay placas vinculadas a estos pequeños lingotes achaparrados. Sí. Esta forma no la había visto nunca. Estamos confundidos porque hemos descubierto unos lingotes y unas placas de una determinada forma, pero no sabemos de qué material están hechos. La mayor parte de los artefactos que se habían descubierto en el lecho del Ródano eran cargamentos de ánforas y cascos de barco de madera, pero esta es la primera vez que encontramos estos materiales aparentemente asociados con unos azulejos. Es un enigma que hemos de resolver. Promete ser un viaje muy interesante. Es interesante. Sí, bueno, vamos a extraerlos y ordenarlos. Y ni siquiera he escarbado. Seguramente habrá más. Los restos del naufragio todavía encierran valiosos tesoros. Debajo del agua es imposible comprender la función de estas placas de metal. Sin embargo, han localizado ya alrededor de 50. No lejos, los arqueólogos continúan extrayendo los lingotes. Es asombroso porque parece plomo o quizás sea estaño, pero tiene vetas brillantes, un poco como de plata. Me pregunto si la aleación no contendrá plata.
Ha llegado el momento de examinar las grandes placas de metal. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Es pesado, ¿eh? Esto debe de pesar más de 10 kilos. La mayoría de las placas que hemos visto son como esta. Quiere decir que, si todas pesan lo mismo, el barco debía de llevar media tonelada o una tonelada incluso de este tipo de lingotes. Esto es verdín, o sea que algo de cobre hay seguro, pero es un misterio. ¿Qué? ¿Hacemos otro viaje? Vamos. Buen trabajo. En una sola jornada de trabajo han rescatado 20 de estos pequeños lingotes y 10 placas de metal de la superficie del yacimiento. Estos pequeños lingotes están hechos de plata casi pura. Es un hallazgo excepcional. En cuanto a las grandes placas de metal, Luke cree que podría tratarse de un material destinado a ser fundido. ¿Es posible que esta antigua aleación se usara para fabricar dinero? En Poitiers, las minas de plata de Mel albergan un laboratorio que estudia la paleometalurgia. Luke ha venido a consultar a un experto, Florian Terellol. Este arqueólogo estudia los metales y aleaciones antiguos. Este es el reverso del lingote. Y este es el anverso. Aquí se ven unas marcas de goteo. Estaba en un molde y el hilillo se solidificó en los bordes. Estaba bien apretado. Estamos ante algo bastante excepcional. No es para nada corriente, una aleación de plomo y cobre. Vamos, nada del otro mundo. Pero en términos metalúrgicos es un hallazgo muy especial. Si se tomaron la molestia de moldear esto, quiere decir que cumplía una función y averiguaremos cuál. La metalurgia era una industria esencial para los romanos. Sin ella no habrían tenido armas ni agricultura, ni habrían podido acuñar monedas. Florian va a tratar de fabricar unas monedas con una combinación de metales idéntica a la que han encontrado en Arles. Vamos a hacer una copia de esta aleación monetaria. Una aleación a base de cobre y plomo. Una vez fundida, esta aleación se utilizará para fabricar una moneda en blanco, lo que se conoce como un cospel. El plomo se funde a 327 grados. Podemos ver cómo se derrite. El cobre, en cambio, necesita una temperatura de más de 1000 grados, 1080 a 1100 grados, antes de empezar a fundirse. Utiliza un crisol de barro y estiércol fresco. Este peculiar método ha sido observado en yacimientos antiguos. Su instinto no le ha fallado. Ahora ya solo queda fresar los cospeles. Estas pequeñas escorias de metal son las mismas que encontramos en las excavaciones. La labor de afinado y preparación la hago con una lima, pero cuando tenían una gran cantidad de cospeles, los metían en un barril y luego lo hacían girar para que se limaran por fricción. Permitía producir miles de monedas. Ya en la antigüedad, la producción monetaria se hacía a escala industrial. A continuación, baña las monedas resultantes en una solución de sal y ácido. Ahora solo queda una cosa por hacer, acuñarlas. Para ello vamos a necesitar dos troqueles. Primero, un troquel móvil. El troquel móvil es esta pieza de acero en la que está grabado en negativo lo que queremos imprimir en la moneda. También vamos a necesitar un troquel fijo que irá fijado al yunque y que tiene grabado el motivo que se desea imprimir en la moneda, la cruz y la cara. El experimento es un éxito.
Queda confirmado que las placas de metal rescatadas del naufragio se usaban para hacer monedas. A principios del siglo IV, el emperador Constantino trasladó a Arles la Casa de la Moneda que se encontraba en Ostia, el puerto de Roma. Situada en pleno corazón de la ciudad, esta fábrica era una de las más productivas de todo el imperio. Trajo una considerable bonanza económica. Cada año, Arles acuñaba millones de monedas que servían para abastecer a todo el sur de Galia. Por tanto, era habitual que estos barcos cargados de metales preciosos atracaran en la orilla izquierda del Ródano, no lejos de la fábrica de moneda. Sin embargo, queda una pregunta por responder. ¿Por qué no se esforzó más la tripulación por rescatar este precioso cargamento? Para Luke, todavía quedan muchas cuestiones por resolver. ¿A quién pertenecía este tesoro? ¿Quién lo quiso hundir? ¿Y con qué fin? La investigación de la hebilla de oro le podría proporcionar una nueva pista. Solo se sabe de otra joya similar en el mundo, y pertenecía a un militar de alto rango. Lo interesante de esta hebilla es que tiene una inscripción grabada. Es un tria nomina, el nombre completo seguramente del propietario de la hebilla. En la antigüedad, solo los ciudadanos romanos tenían derecho a tener un nombre de pila, un nombre familiar y un apellido. Estos tres nombres indicaban el estatus social y la pertenencia a un clan familiar. Este era su nombre de pila, Julius, y esta era la inicial de su apellido, una F. Probablemente fuese Flavius, el patrónimo del emperador, porque muchos de los soldados de Constantino adoptaron su mismo apellido. Más adelante está el número 5 o la letra V. Podría tratarse de la letra V que quizá indicara el rango militar del soldado. Según esta hipótesis, habría sido un portaestandarte al que sacaron de su guarnición. El emperador confiaba plenamente en él y estaba dispuesto a convertirlo, por así decirlo, en su guardaespaldas. ¿Y si el tesoro estuviera ligado a la necesidad de reclutar soldados o mercenarios? Los arqueólogos están convencidos de que allá por el siglo IV, la ciudad albergaba guarniciones militares. El ejército romano conoció un gran desarrollo a lo largo del siglo IV. Tenían que reclutar constantemente nuevos soldados y entrenarlos para defender las fronteras del imperio. Gracias a su sofisticado armamento y a una disciplina implacable, los legionarios romanos estaban mejor entrenados que ningún otro ejército. ¿Y si el tesoro rescatado en el Ródano estuviera destinado a levantar un ejército con la idea de emprender una nueva expedición? Esta es una de las teorías que manejan los arqueólogos. Imaginemos el siguiente escenario. Un oficial de alto rango busca formar una nueva legión, y es en el gran puerto de Arles donde espera poder alistar a estos soldados. Pero para cerrar el acuerdo necesita dinero. Dinero a espuertas, mucho más que las monedas y lingotes rescatados hasta el momento del naufragio. Solo una excavación exhaustiva podría confirmar esta teoría. La investigación está lejos de haber concluido. A principios del siglo IV, una nueva creencia florecía en el imperio.
¿Y si el tesoro hallado en los restos del naufragio estuviera vinculado al ascenso del cristianismo? Al fin y al cabo, los arlesianos eran una de las comunidades cristianas más poderosas de Galia. No lejos del centro, en una esquina de la antigua muralla, construyeron la primera catedral, una de las primeras del occidente cristiano. Mark Heymans es arqueólogo. Fue él quien exhumó los restos de este excepcional monumento. Sus dimensiones superan con creces las de las mayores iglesias paleocristianas que se han descubierto hasta la fecha en Galia. Cabe imaginar que habría un gran edificio detrás, una gran basílica romana con una hilera de ventanales. El edificio medía aproximadamente 65 metros de largo y un poco más de 30 metros de ancho, con una amplia nave central elevada, iluminada por las grandes ventanas de la claraboya. De modo que el edificio se extendía mucho más allá de este recinto. Llegara de donde llegara, lo primero que veía uno al entrar en Arles era esta inmensa iglesia, todo un símbolo del poder y de la importancia de la ciudad para la comunidad cristiana. Se supone que la gente que vivía en granjas en los campos de los alrededores venía a misa los domingos. La catedral de Arles era todo un reflejo del poder creciente que estaba adquiriendo la iglesia. Claro que para construir un monumento de semejantes dimensiones se necesitaban grandes sumas de dinero. ¿Y si el cargamento de monedas descubierto entre los restos del naufragio estuviera destinado a financiar esta nueva religión? Es posible que las obras fueran pagadas por los arlesianos acaudalados que habían hecho fortuna comerciando a lo largo del Ródano. El siglo IV fue un periodo de prosperidad para la ciudad, el momento de mayor apogeo comercial. De vuelta en el cuartel general, un nuevo descubrimiento acaba de reavivar la investigación del alijo de monedas. Jean-Claude Thierry, el experto en monedas, se ha fijado en una extraña correlación entre los objetos más valiosos. ¿Qué Constantino era? Es Constantino II, acuñada en Salónica. Es una pieza excepcional. En el reverso podemos ver esta alegoría de Constantino II, el príncipe de la juventud. Es una pieza sumamente rara. De hecho, son unos medallones que se regalaban a modo de obsequios prestigiosos. Era un inmenso honor recibir esto de manos del emperador. Este objeto tiene una conexión con el medallón, ya que también representa el perfil de Constantino II. Y no es el único. La misma efigie está presente en todos los medallones de oro y plata, la del joven emperador Constantino II. Y hay otro elemento intrigante. Ninguno de los medallones es posterior al año 340, el año en el que Constantino II fue asesinado por su hermano. Constantino II había muerto, por lo que ya no había ningún motivo para conservar este medallón, y el dueño decidió devolverlo. Era una manera de jurarle lealtad al nuevo emperador. Al representar a un emperador caído, el medallón era una forma de abandonar al antiguo emperador y de jurarle lealtad a su sucesor. En la antigüedad, la agencia de recaudación de impuestos se encargaba de fundir objetos valiosos para hacer lingotes con la intención de acuñar monedas en honor al nuevo emperador. Es lo que se conocía como dádivas públicas.
El tesoro del Ródano estaba, pues, destinado a celebrar el reinado de un nuevo emperador. ¿Quién necesitaba una cantidad semejante de plata y oro en el año 340, que es de cuando están fechadas las monedas? Se me ocurre que pudo ser Constante, uno de los hijos de Constantino el Grande, que tras matar a su hermano, Constantino II, necesita regresar a la sede del poder, Trèveris, y necesita dinero, oro, necesita monedas que distribuir. Tuvo que fundir los medallones con la efigie de su hermano mayor, al que acababa de asesinar. El equipo podría haber dado con el origen de este misterioso tesoro. Un conflicto fratricida entre los hijos del emperador Constantino. Solo una excavación completa permitirá confirmar si están siguiendo una pista concreta. Los arqueólogos han rescatado un tesoro excepcional en la superficie del yacimiento. Unas 20 barras de una plata de la mayor pureza, casi 1000 monedas de bronce, docenas de monedas de oro y de plata y medallones imperiales, uno de los cuales es completamente único, y una pieza sumamente rara, una hebilla de cinturón de oro. Todos estos objetos estaban destinados a ser refundidos, pero acabaron en nuestras manos gracias a un accidente de navegación.